Muchas gracias por la invitación. Es un gran honor, la verdad, también cuando fuimos a ver la muestra y pude conocer brevemente al artista. eh, la verdad, me fui con una impresión que me seguía como generando ideas y reflexiones. El espacio del museo estaba armado de manera que invitaba a tomarse tiempo y eso me fascinó porque la muestra se llama El Atajo, que da como la idea de algo como corto, ¿no? Y en vez de esto me encontré en una serie de espacios envolventes casi, pero que a su vez como dispersaban ideas, dispersaban pensamientos. A mí eso me interesó mucho en cómo se armó la muestra y por tus textos y tus descripciones y alguna entrevista con José Luis me di cuenta también que hay algo en la manera de exponer la obra que tiene que ver con los procesos creativos que tiene él. Y un poco estando ahí, deambulando un poco por la muestra y los espacios armados, me di cuenta que hay algo en eso que te dio la idea de em, quizás invitar a una persona que no trabaja con artes visuales, sino solamente con texto. Y ahí me encuentro un poco con algunos ecos de lo que fue experimentar la exhibición, la muestra, pero también con cierta inquietud porque no estoy muy segura qué puedo ofrecer en un espacio de muestra de arte, ¿no? Así que Bueno, agradezco y hago una disculpa de antemano eh, por si no hay demasiado punto de contacto, ¿no es cierto? yo creo que hay muchos puntos de contacto, nos conocemos hace muchísimos años, tuvimos el placer de trabajar juntas y la verdad que es como vos decís, esta invitación con vos como escritora tiene que ver con esta asociación vieja, vieja como la historia, entre los textos y las imágenes, ¿no? Si no pensemos en los grandes artistas, en el Renacimiento, en las imágenes de la Biblia, o sea, cuánto dicen los textos y cuánto dicen las imágenes con distintos lenguajes. Y conociendo tu forma de trabajar, me pareció justamente muy rico el que podamos tener este intercambio, porque como vos decís, lo que le pasa muchas veces a los artistas, porque me lo cuentan, y a mí como curadora, es que esperamos al público, a los espectadores, y cuanto más miradas y más formas de abordar esta exposición tengamos, seguramente todos vamos a salir enriquecidos. Así que estas cosas que estuvimos hablando sobre los textos y las imágenes son los que van a guiar la charla de hoy. Ujú. Hay una cosa que me interesó mucho que fue algo que le comenté cuando lo pude conocer aquella vez que fuimos a la muestra, no sé si era la inauguración quizás, porque ustedes dos hablaron a la prensa y al público en ese momento. Em, pero pude conversar un poquito con él acerca de las técnicas de CATAP, ¿no? Algunas técnicas que tienen que ver con reciclar de alguna manera materiales de otras épocas y de otras disciplinas y de otros tópicos, ¿no? De otros temas. Y reciclar y recrear que es también encontrarse con esas ideologías, esas creencias, esas posturas, ¿no? Volver a encontrarse y posicionarse frente a esos saberes con una nueva postura que no ignora el pasado, sino que se acopla al pasado, a partes del pasado seleccionadas, ¿no? Como una nueva sintaxis, que no es un olvido, ¿no? Que tampoco es necesariamente un anular el pasado, pero tampoco es estar meramente incorporado, ¿no? En el pasado. Es una contestación, manejarse así con fragmentos seleccionados que se reubican en un nuevo
en una nueva sintaxis, para no usar la palabra orden, porque encontré cierta frescura también en esos collages, ¿no?, de texto con imagen. Son libros de, entre comillas, el saber enciclopédico, ¿no?, que presenta lo que se sabe, lo que se conoce, y verlos en fragmentos y reubicados en nuevas combinaciones me dio esa frescura de un presente que no teme al pasado, pero también se arma como para responderle, eh, con una nueva conciencia, con una nueva noción de lo que uno tiene que hacer frente a lo que hay entre los fragmentos, que es el espacio negativo, ¿no?, que es el no saber, que es la incertidumbre. A mí me marcó mucho eso, que tiene una posición privilegiada en la muestra también, y noté que el artista también sabe de eso. Cuando hablamos de las estrategias y los experimentos que habían hecho los surrealistas en su momento, ¿no?, con los fragmentos, con el azar, el trabajo de poesía del sombrero, el trabajo de tomar fragmentos de palabras y tirarlos al azar juntos a ver qué sentidos y qué significados arrojaban. Eso que fue revisitado en los años 50 por los beatniks, sobre todo William S. Burroughs, que trabajó mucho con la técnica del katab, ¿no?, específicamente también como un gesto renovador, casi revolucionario, con una urgencia, ¿no?, de intervenir y renovar esos discursos acartonados del pasado. Y luego charlamos un poco de Kenneth Goldsmith, que es un poeta más actual, que trabaja con algunas técnicas digitales también, pero que en algún punto se diferencia de pronto Landet del tipo de trabajo que hace Goldsmith, justamente porque habita un espacio de conciencia, a fin de cuentas. Eh, en eso me encontré de nuevo con unos ecos de un proceso creativo de escritor, donde uno va escribiendo así al azar, hace combinaciones al azar para ver qué arroja desde un espacio que no está bajo el dominio de control de uno, sino que deja pasar, deja inundar y ceder. Y luego sí, va buscando dónde está la sintaxis, ¿no?, en las combinaciones que resultan de ese trabajo más dinámico, azaroso. Eh, la diferencia que noté entre algunos de los proyectos de Goldsmith, que es una persona que trabaja con palabras, ¿no?, y lo que vi en esa parte de la muestra de Landet es justamente una especie de conciencia social, um, casi un ethos, ¿no?, de responsabilidad en lo sociopolítico. Eh, no tuve oportunidad de preguntarle más acerca de su pensamiento en esa línea, pero sentí tanto la bravura de un poeta así, bien entregado al azar como Goldsmith, con ese trasfondo, esa contención de un ethos social, ¿no? Es muy interesante en el trabajo de Landet, de esos collages. Sí, es exactamente esto, ¿no? Hablamos varias veces con Landet y hablamos también con otros invitados, y este rescate del pasado para impulsarse hacia el presente, y esta sombra que vos decís en este claro oscuro que se filtra por el intersticio de los textos y de las imágenes. Y en ese sentido, para quienes no te conocen, vos abrevás, no sé si decir en muchas identidades, pero sí en un multiculturalismo del lenguaje, de la expresión, de las ideas, de tu propia vida. Y a mí me resultó, para la charla de hoy, comentar solo dos palabras de un texto del Elogio de la Sombra, ¿no?, de cuando se hace esa
no un texto del autor, sino de su traductor, ¿no? Y acá hay como otro gran tema, ¿no? Entre las descripciones y las traducciones. ¿Qué nos pasan con las imágenes y los textos? ¿Cómo los miramos? ¿Cómo nos apropiamos de ellos y cómo los traducimos? Y en ese elogio de la sombra un poco se habla de este culto japonés por lo rugoso, por lo poroso, por lo imperfecto, por lo oculto, por lo mate en contra de lo brillante, por lo imperfecto de la belleza. Y creo que todas esas cosas están reunidas en esta muestra. Como vos decís, hay un revolucionario que con bravura abreva en el pasado, un poco lo descuartiza y se posiciona en una situación militante por la vida, ¿no? Por el cuidado del planeta, por el futuro, por qué sucede con los artistas, qué sucede con los bienes y qué pasa con el arte. Entonces, cuando estamos acá hablando desde Marco La Boca, inserto en esta ciudad de Buenos Aires, y en esta mega instalación desde la que yo hablo y que por cuestiones de pandemia estamos separadas y vos en ese lugar público estás con un barbijo, creo que todo esto habla del presente y de lo cotidiano. Y de esta manera de acercarse a pensar también la naturaleza y qué sucede con esa naturaleza. Y también en este punto encuentro contacto en tus ideas. La primera vez que nos conocimos me regalaste Flores de un solo día, tu novela, y la belleza de la construcción de esos personajes tan amorosamente recortados, ficcionados. Y me gustaría ahora entonces entrar un poco en qué sucede en la cabeza de los que piensan la literatura es un arte, las artes visuales son otras. ¿Qué sucede con esta creación y la ficción? Y yo creo que hay dos cosas que recuerdo de algunas entrevistas que pude leer que había hecho José Luis Landet en torno a esta muestra, que me hicieron un fuerte eco con lo que son los procesos creativos de escritores que conozco y de mi propia práctica cuando tengo tiempo. Uno es, él hablaba de la cuestión la cuestión del, iba a decir el archivo, pero el archivo es el resultado, ¿no? Como una especie de práctica de investigación. Vos has usado la palabra rescate también. Entonces él describe un poco su proceso de encontrar objetos que pertenecen quizás a la creación de un personaje, un argumento, que dan como testimonio de un fragmento de la historia o una historia. En ese sentido funcionan como el punto del hilo, ¿no? Que uno puede tironear y empieza a salir la historia, el argumento, los detalles, lo sensual, lo sensorial, lo emocional, que puede proveer un personaje a partir de objetos que ha atesorado, aunque luego los haya perdido. En ese trabajo recuerdo que José Luis Landet fue muy específico en cuanto a su ética. Si bien el proyecto puede necesitar que él intervenga en el objeto encontrado, ¿no? Primero hace un cuidadoso serie de actos de preservación. ¿Se puede decir conservación? Sí. Perdón, el español. Me encanta trabajar en español. A mí como escritora me ha generado una creatividad y una sensibilidad muy distinta, pero la verdad es que no es mi lengua de origen, así que a veces carezco
de formas que serían las más correctas o las más formales o las más precisas. El castellano mío es sencillo, eso me ha servido en mi escritura, pero tal vez no me sirva en este tipo de diálogo. Eh, pero en fin, me interesó mucho cuando él describió esta manera muy comprometida con una suerte de ethos de grabar, de registrar cuáles han sido las fuentes, las ubicaciones, las características de estos objetos antes de empezar lo que es una necesaria intervención para invitarles a recrearse con él en un proyecto distinto o invitarles a abrirse y permitir escapar las historias, los hilos narrativos, las posibles indicaciones de quién ha sido el personaje o la red de personajes que les generaba significado cuando eran usados, ¿no? En ese sentido, me recuerdo mucho que a lo largo de una suerte de paseo, nada que ver con un atajo, ¿no? Bien así largo y con dejes de momento para reflexión, con descubrimientos inesperados. Uno llega a una parte arriba levemente apartado, muy invitante, que era el archivo. ¿No? Donde todo estaba cuidadosamente registrado, como quien trata la historia con un tipo de respeto que yo me identifico porque es una característica que uno puede sentir tangiblemente en la cotidianidad en Japón, en la cultura japonesa, pero noté ese profesionalismo, ese amor, ¿no? Al otro que él tiene en su práctica como artista, pero siendo artista y siendo artista joven, que tiene que ver qué va a marcar su obra para el público presente hoy, la generación del futuro que lo verá. Interviene luego de haber conservado, ¿no? Algunas características bien autenticadas del pasado. Ese espacio me resulta muy parecido al trabajo de escritor, eh, en, el, eh, en el modo de trabajo bien del comienzo, porque en mi práctica, por ejemplo, comienzo muchas veces con objetos. eh, y ese objeto lo voy como poniendo palabras cerca, me voy aproximando con palabras. Cada vez que describo hay algo nuevo, algo distinto que surge, y en ese trabajo de visitar una y otra vez algunos elementos que me han resultado intuitivamente claves para un nuevo proyecto, en esa aproximación a través de las palabras que vayan surgiendo, se me va dando una respuesta, ¿no? El material responde y ahí voy adentrándome. No sé si es parecido al trabajo que hace él. Yo no hago un archivo de esos momentos. En general, conozco muchos escritores que guardan, y he visitado obviamente de grandes escritores los cuadernos, ¿no? Y algunos utensilios de sus espacios de trabajo que me han resultado también muy evocador de lo que habrá sido el proceso creativo. Eh, en ese sentido me pareció bastante similar, como pude notar algunas fases de trabajo, de contemplación, de búsqueda, de exploración, pero con esta cualidad que tiene en su proceso de guardar, de archivar, de registrar, de documentar, ¿no? Eso es bastante parecido. Em, y lo otro es, en algún que otro texto noté, creo que es más una formulación tuya como curadora, la noción de crear personajes, ¿no? Eh, de tratar de ejercitar un poco esa cualidad que combina imaginación, empatía, ¿no? Eh, Imaginación y empatía, esta práctica de buscar ponerse en la posición de otro.
Sí, sí, Y ahí volvemos a la conciencia, de alguna manera, una ética sociopolítica, ¿no? Esa búsqueda constante, una especie de, no sé si hambre, pero una urgencia de conocer al otro, de tener al otro en cuenta, de saber qué le habrá pasado al otro, de, a fin de cuentas, cómo cuidar un poco mejor al otro y a nosotros colectivamente. Eso fueron dos elementos que yo encontré ahí materializado, ¿no? En la muestra, que me interesó, porque no siempre todos esos elementos o fases anteriores del proceso y del pensamiento creativo están exhibidos también, ¿no? Habrá sido una elección, me imagino, sí, de, sí. de ustedes dos como artista y curadora, la opción de configurar la muestra de tal manera que uno como visitante pudiera toparse con eso materializado en la muestra. El espacio de pretrabajo, el espacio de la realidad, de un registro, una documentación del trabajo. Después hay algunas notas personales que me gustaría agregar. Eh, es interesante que mencionas la primera novela que escribí. Primero escribí un libro de cuentos y en el libro de cuentos hay una especie de búsqueda por entender cómo manejar la diferencia cultural en una persona inmigrante. Pero en eh, la novela trata más de la cuestión del impacto del pasado redescubierto sobre la identidad propia. Eh, por supuesto que la cuestión de las culturas, las geografías diferentes, las historias, la intervención de guerra y demás, y algo de la salud física, la salud mental, todo eso viene también a confabular en el impacto sobre la identidad del personaje principal. En ese sentido también pienso en un atajo que es un largo camino de muchos circuitos, eh, porque esa novela es absolutamente ficcional, pero muchos lectores se me han acercado convencidos que era autobiográfico. Sí. Eh, por otro lado, en mi enseñanza, porque enseño escritura creativa, me ha resultado muy interesante trabajar con la autoficción o la ficción autobiográfica y me siento cada vez más interesada, eh, convocada por trabajos de memoria. Eh, en la muestra, en el trabajo que pude ver de José Luis Landet, hay una altísima sensibilidad, me parecía, de lo que es la memoria colectiva, que es tangible e intangible, que se esfuma. Uno lo podría agarrar o contener o enmarcar y ¡fua!, se esfuma, ¿no? Entonces hay una especie de trabajo constante de buscar, encontrar, buscar nuevamente vocabularios constantemente evolucionándose, como para lograr transmitir lo que es la memoria colectiva. Y encontré luego de escribir la novela que para muchas personas que tienen madres o padres inmigrantes que no pudieron luego contar sus historias, la novela Flores de un solo día funcionó como un disparador para abrir puertas propias hacia una memoria colectiva familiar, en algunos casos respecto de la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, algunas puertas hacia una memoria colectiva más amplia, ¿no? Y encontré bastante de eso también en el trabajo que estaba en la exhibición, sobre todo en el área donde me parece debes estar sentada ahora, porque en esos recovecos tuve la sensación constante de estar en una construcción que nunca puede terminar de ser construido.
tiene que tener sensación constante de maqueta, se dice, maqueta, Sí. como una construcción a prueba, En que proceso. puede de pronto, ¿no? ¿Se Sí, entiende? es muy así, a tal punto que el artista sigue trabajando en ese espacio que vos visitaste y que trabaja con esos signos, con ese nuevo lenguaje, que trabaja desde las obras y desde la interpretación, pero que también trabaja con la creación de nuevos personajes, personajes que van a cobrar cuerpo, ¿no?, en el teatro. Porque cada uno, Ay, es así la lectura, es exacta la que haces, porque, eh, no sé, las palabras escritas toman cuerpo a través de la actuación, ¿no? Y, y se pensó justamente esta instalación en la que yo estoy conversando hoy con vos, como un lugar para la representación de esas acciones. Y producto de la pandemia no se está representando, pero sí se está filmando los ensayos de una futura obra de teatro. O sea, los me personajes fascina. siguen creciendo y sigue estando abierto, como también lo está hacia la música. Hablábamos de, veíamos juntas las obras como ciertas partituras y justamente también está tomando ese camino de poder interpretar con otros música a partir de esos textos. O sea que tu lectura es muy precisa, es un proyecto con muchas puntas, como ese hilo que vos decís que tomás y que se desilvana ese ovillo, ¿no? Sí, él permite que la obra tenga esa sensación de no terminado. Estoy trabajando actualmente en un proyecto de, no sé si decir novela, porque si bien tiene argumento de novela, la forma es muy fragmentaria. Eh, entonces, cuando caminaba por la estructura y sentía que la estructura tenía como solidez, pero a su vez no solidez. Tenía permanencia como una sensación de lo perdurable, porque me sentí muy segura físicamente, caminando y subiendo, dando las vueltas y subiendo. Me sentí muy segura físicamente, pero a su vez por mis ojos entraba esa sensación de esto en cualquier momento puede cambiar. Es así ahora, pero puede cambiar para ser de otra manera, llegado el caso. Y también en cada lugarcito donde posaba la mirada, descubría algo. A veces había cosas escondidas, a veces por cómo el cuerpo naturalmente gira, de repente aparecía una imagen, un objeto o una representación de un objeto, ¿no? Había como pequeños descubrimientos a lo largo del camino. Eh, y eso me generó mucha sensación como uno pudiera vivir dentro de los apuntes que tiene para un proyecto novela. eh, Era como caminar los apuntes de la novela. Increíble la sensación de aquí está la estructura, pero aún puede ser ágil, ¿no? Aún puede responder ante una nueva urgencia o un nuevo descubrimiento. Sí, Eso vos, me fascinó porque, digamos, soy hija de arquitecto, realmente era lo opuesto siempre, tener firmeza, tener lo perdurable, ¿no? Y arquitecto en la alemán, construcción que tiene por ahí otra en el parte. centro de la obra es más agilidad, ¿no? Más capacidad de responder. Me fascinó. Y vos sabés que comparto un secreto que no sé si todos saben los que visitaron la muestra, pero a José Luis Landel le encantan las sorpresas, lo que llamamos cuando encuentra algo el hallazgo afortunado y el azar. Y dentro de las sorpresas, acá en la instalación hay una cantidad de obras que se llaman escultopinturas y dentro de ellas también dejó mensajes o textos que no van a ser leídos porque están dentro de la obra. Sí, sí, eso porque a mí me parece afortunado que haya que visitar la muestra en pocos números, como se dice, por la pandemia, porque era casi una experiencia individual, bien inmersiva, y que me permitía el tiempo sin demasiado estímulo alrededor para que
pudiera sostener una especie de conversación interna que me seguía como dando la palabra y yo al caminar sentía eso. Y después arriba, en la parte de arriba, había algunas pinturas intervenidas, pero que habían sido encontradas, ¿no? Lo que en alguna entrevista dice obra de pintor de domingo. Y había una cualidad ahí, más allá de la intervención, ¿no? Más allá de un respeto por la historia de la obra, por quien haya sido creadores, ¿no? De esa obra con todo el cariño y las limitaciones, eh, había como un cariño, una especie de nostalgia dulce que admite la pérdida, o sea, ya no es más lo que era en el momento original, es otra cosa, pero como una dulzura respecto de ese pasado. Esas cualidades ambivalentes hay bastante, viste, en la cultura japonesa, que lo que es un poco dulce, o como se dice, tiene cierta crudeza todavía, tiene el error porque se imprimió el pulgar del ceramista, ¿no? De pronto son muy valoradas esos dejes de lo humano en el objeto, ¿no? Y Incluso cuando los también, objetos se rompen, ¿no? Pegar los objetos de esa manera. Kintsugi, sí, porque a veces se hace Volverlos a con la vida. oro la reparación, entonces el error reluce más que la obra, ¿no? Esas son cualidades que existen en la cultura japonesa a lo largo de muchos siglos, de muchas generaciones de creación y de apreciación, ¿no? Eh, y hay una palabra también que tiene que ver con la nostalgia encariñada, no una nostalgia angustiante de la pérdida, de lo que no se pudo, de lo que no es, ¿no? Como un mirar hacia atrás, honrando, sin decir que eh, ninguna ficción de todavía está y lo estamos ¿no? Reconvocando, no, está perdida, está lejos en el pasado, ya fue, pero con una especie de valoración y una especie de cariño, no sé cuál es la palabra bien, Natsukushi, ¿no? O sea, mirar el Ternura. pasado perdido con dulzura, con cariño. Eh, Eso lo encontré mucho. También hay momentos de la obra en los que se tiene un punto de contacto con una urgencia que tengo mucho, me preocupo, un personaje en mi material nuevo está muy convocado por estas urgencias de la cuestión de climático, ¿no? La cuestión del planeta, la urgencia de hacer cambios fuertes ahora y no perder la última oportunidad de reparar antes de que sea demasiado tarde. Porque noté en varios de los collages hay bastante atención puesta en la cuestión del cosmos, quiénes somos en este universo mucho más grande de lo que nosotros vemos y controlamos, o no, pero digo, la esfera bajo mano humana. Había una mirada puesta también en incluir, ubicarnos en este cosmos mucho más grande, de fuerzas que van mucho más allá de lo que nosotros podamos, eh, eh, ¿cómo se dice? Controlar. Controlar. Eh, pero también de hacerlo de manera no angustiante. Esa es la mejor manera de convocar
¿no? Que uno pueda concientizarse para accionar, no para quedar paralizado, ¿no? Eso me resultó interesante. He luchado bastante con el personaje. En la novela nueva son 3 personajes y el más pequeño hay un hombre grande, una mujer adulta y un niño. Y el niño, claro, tiene que ir aprendiendo muchas cosas y una de ellas es cómo manejar la angustia, ¿no? El temor de que las aguas cercanas del río están contaminadas, están tóxicas y tiene absolutamente cero poder hacer influencia, ejercer sobre esa realidad. Los 3 personajes están ubicados en diferentes partes de la ciudad, pero la ubicación principal es en la boca. Así que también cuando fuimos allí recordé que la boca es ese espacio que de alguna manera da cuenta de la historia de la ciudad, de las capas, ¿no? De vivencias y de identidades y también la cercanía de aquella fuente de la naturaleza que es el río, que ha sido impactado también, ¿no? Por las industrias y las políticas. Otra No sé coincidencia, si a José Luis Landet le importa eso. sí, le importa muchísimo, tiene una gran conciencia respecto del cuidado del medio ambiente y vive en consecuencia, así que sí le importa y fue otra de las coincidencias de nuestra primera caminata cuando te invité a participar de esta conversación, ¿no? Que uno de tus personajes de la nueva novela justamente sea un inmigrante de la Boca. Tiene mucho que ver con esto. No sé si querés compartir un texto, porque yo para ir después cerrando quisiera compartir unas líneas con vos, un pequeño texto. ¿Querés contarnos o leernos un pedacito de la novela? Sí, tengo un pedacito que describe al personaje femenino en uno de los primeros encuentros con el personaje del niño. Y la mujer es retratista. Quizás pueda ser una persona que haya creado una de esas pinturas del domingo que luego en un futuro rescata José Luis Landet. El fragmento va así. Raquel pinta, delantal, tiner, pincel. La imagen apenas empieza a insinuarse. Es un niño, es el niño, el del japonés. Cuando llega a la mirada, a Raquel le da miedo y corta el trabajo. El niño se sienta en cuclillas cerca de la ventana, la mira a la pintora mientras trabaja y la mira cuando se detiene. A él no le importa ella, le importa los objetos que usa, sobre todo los diminutos. Un cubo negro, duro y áspero, un cubo gris, blando, gomoso, cilindro amarillo flexible, poroso, cilindro celeste, duro, polvoriento, latitas 2 o 3 con tapas hundidas del tamaño de la yema del pulgar. El niño no presta atención a la imagen que va elaborando la mujer. Se concentra en los utensilios, en los movimientos y el sonido que crean. El leve raspa, raspa, raspa de la pequeña espátula en la mano pálida en ese aire acre y pesado del río, tan cerca aquí de la boca. Bueno, muy,
muy emocionada de escucharte, ¿no? Y de esta descripción tan maravillosa y este uso espectacular que haces del español, a pesar de lo que dijiste antes. Yo voy a leerte algo chiquitito, pero que da cuenta de lo acertada de tu lectura respecto del artista y del momento que vivimos. Este pequeño texto dice: recordemos que el tiempo, como han explicado Einstein y otros físicos, no es lineal, sino circular. Nuestras vidas no son puntos en una línea que está siendo amputada por la codicia desaforada de un orden capitalista global sin precedentes. No somos puntos en una línea, en verdad somos los centros de los círculos. Los círculos rodeados con testamentos dirigidos a nosotros por nuestros antecesores desde la edad de piedra y por textos que no están dirigidos a nosotros, pero que pueden ser atestiguados por nosotros. Textos desde la naturaleza, desde el universo, y nos recuerdan que la simetría coexiste con el caos, que el ingenio puede más que lo fatal, que lo deseado es más seguro que lo prometido. Entonces, sostenidos por lo que hemos heredado del pasado y lo que atestiguamos, tendremos el coraje de resistir y de continuar resistiendo en circunstancias inimaginables. Aprenderemos a esperar en la solidaridad, del mismo modo en que indefinidamente seguiremos alabando, prometiendo y maldiciendo en cualquier idioma que sepamos. Gracias, Ana. Gracias, muchas gracias. 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 Adiós. Hasta pronto. Discúlpame, no soy historiadora de arte, pero me fascinó visitar tu muestra. Me generó muchísimas reflexiones cuando luego me fui. Me pareció particularmente fascinante esta cualidad que tenés del encontrarse con el pasado y con el amplio marco del cosmos. ¿Puedo preguntarte un poco por eso? Tu manera de encontrarte con esos vehículos que son tan pequeños, que son pedacitos de texto, ¿no? Que dan cuenta de una existencia que tenemos, que compartimos con enormes secuencias de tiempo, enormes fuerzas cósmicas, ¿no? Grandes fases de vida y de muerte en el planeta. En algunos fragmentos vi la presencia de los dinosaurios, ¿no es cierto? Que quería preguntarte un poco si vos sentís una urgencia respecto de incluir ese vocabulario que va mucho más allá de lo antropocéntrico, ¿no? Que da cuenta de otros tiempos en los que pertenecemos, pero ¿vos sentís una urgencia en relación a encontrar un vocabulario que nos vincula o es casual? Sí, no solo creo, sino también pienso que es vital hacer esta conexión constante, pero porque esta conexión con lo macro de alguna manera nos ancla en un presente, ¿no? Entonces el resolver el presente cotidiano, no sé, pienso en mis hijos y cuando la mayoría de los libros que hay en casa de cuentos tienen que ver con el cosmos. Hago el ejercicio con ellos constantemente de que juntos intentemos, jugando, obviamente, ubicarnos, dónde estamos.
Sí. Entonces a veces pongo sal en la mesa y le digo, bueno, ¿qué es esto? Sal. Bueno, pero también puede ser el planeta, también puede ser una galaxia, solo un granito. Entonces en esos juegos que hacemos, estamos justamente en tiempo presente, ¿no? Jugando a eso y teniendo conciencia de algo que es, algo que nos sobrepasa y que realmente no podemos asir, no lo podemos hacer presente. En caso de lo de las triadas, que muy bien mencionabas, o sea, las describiste muy bien, que tiene que ver con toda esta, de alguna manera, abrazar como cierto pasado, cierto modo de representar o de ilustrar, entre comillas, y de sesgar también. No sé, pienso que es una especie como de utilización de todas esas imágenes para, en sus combinaciones, poder hablar de nuestro presente. Claro. Para no repetir ciertas historias, para poder sanar también, se me hacen muy actuales, y más porque están impresas, ¿no? Y vuelvo a esta relación de mis hijos que no saben lo que son las imágenes impresas. Digo, tienen los libros, sí, de casa, pero ellos no, digo, ahora yo empiezo a imprimir fotos de ellos como para que podamos hacer collage y jugar con eso también, con la materia, ¿no? Porque la materia también otra vez nos ancla a esta potencia del presente, y tener conciencia, no sé qué es, pero con esto de poder desplegarse y entender, no sé, que hay satélites, me refiero a naturales, ¿no? Los 55.000 que quieren poner o que están ya poniendo. Claro, pero sí, y las frases, por ejemplo, discúlpame, son de la ciencia hoy, de cómo hoy la ciencia puede observar. Eso es, o sea, si bien las imágenes tienen que ver con una bajada de línea de bastante conservadora, bastante de derecha, si se quiere, de cómo se leían las imágenes en ese momento, que estamos hablando de los años 50, los años 70, que son las enciclopedias, está clarísimo cuál era la lectura que se estaba bajando. Yo que estaba buscando frases, primero iba a cortar poesía y después de algunos amigos poetas. Y después dije, ese proyecto me gustaría hacer pósters, por ejemplo, con la poesía de amigos, ¿no? Entonces fui a Google y puse ¿qué piensa hoy la ciencia del cosmos? Y me aparecieron estos 70 tomos que me llegaron en 24 horas a mi casa y nos pusimos a sacar los títulos y los subtítulos casi sin pensar y meterlos todos en una bolsa y bueno, sacar uno por uno y pegarlos en cada triada de imágenes. Al azar. Al azar, totalmente. Al azar. Es la técnica de los surrealistas. Totalmente. Es la técnica sí. que usaron justamente para provocar que vaya a saber que ese que el inconsciente brote y que genere algún tipo de más allá relación. de lo humano, claro. Incluso cómo construye también, cómo co-construye el significado que aceptamos a ciegas, ¿no? Totalmente. El elemento del azar es una crítica de la construcción del saber, ¿no? Y eso lo encontré tan había como una estrategia ahí porque fui con mi marido, quien es argentino, sí, lo recuerdo, hoy de 60 años. Entonces, algunas de las imágenes
era inmediata, la instrucción, la educación institucionalizada, el saber que en ese momento se les inculcaba, ¿no? Porque hay algo del vocabulario visual, la textura, las matices de los colores, que enseguida dispara esa construcción de saber, de claro, aprendizaje, de ¿no? memoria, ¿no? Pero sí. La intervención permitía como abrir un repensar, ¿no? Y ahora saber que las palabras eran de la ciencia actual es una genialidad total. Y por eso hicimos lo del libro. William S. Burroughs, porque era sí, tan revolucionario. Claro, sí. Con eso pensé, pero tenés un gesto mucho más contenedor para tal sacudón, ¿no? Es como permite que uno siga caminando de alguna manera. Sí, hoy hace un rato que te escuchaba y que bien describió Sandra, yo estaba acostado ahí, porque también es dar tiempo a eso, ¿no? ¿Cuál es el uso de este espacio, de este atajo, de esta estructura? ¿Por qué no también acostarse? Exacto. Entonces, y escuchaba el diálogo de ustedes y por primera vez pude como ver y entender esto de lo trágico de la belleza, diría, ¿no? Como, porque si bien son imágenes que pueden ser repulsivas según el contexto también y dónde están ubicadas, hay algo como de, no de querer negarlas, sino como de suavizarlas, de tamizarlas justamente para poder otra vez tener la lectura del presente. Porque si bien sí también hay algo de la melancolía, tal vez por el uso que han tenido las imágenes, no sé, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, hay una imagen que yo no puse en las triadas, porque creo que va a ser un proyecto que me abrió también para otro proyecto, que son dos fotos. Una foto sobre una familia norteamericana, familia tipo, de 4 personas, blancos, con sus 2 hijos, y al lado una foto de una familia africana, en su lugar, con su vestimenta, todo. La descripción de abajo es impresionante porque habla de cómo tiene que ser una familia bien construida, católica, exacto, o sea, con toda la estructura que conocemos y todo lo que no tiene que ser, y ponen la imagen de esta familia en su comunidad de pueblo originario. Entonces vos decís, desde ahí ya se planteaba absolutamente todo, ¿no? Claramente lo que no quise era dividir eso y jugar con otras triadas. Me parece que ahí hay algo que es muy potente también para poder hablar en nuestro presente, ¿no? Sí. Me fascina también cómo haces esto de encontrar vocabularios, armar sintaxis nuevos y dejar todavía construido un espacio para la próxima acción, la acción del espectador, la acción del visitante, la acción de los hijos propios u otros, ¿no? Eso me resulta muy interesante eso, no es una obra que sentí cerrada. No, firme, es claro, pero es obra abierta, ¿no? Obra abierta. Sí, de hecho, esta instalación de casi 10 metros por una base de 6 por 4 se va a ir al campo, a un campo que tiene la Fundación Tres Pinos, y ahí va a vivir y va a transformarse también en otra cosa, ¿no? Acá es un atajo, allá puede ser avistaje de pájaros y va a estar entre medio de los árboles, pero va a recibir 5 acciones. La primera es la función de teatro, que un poco Sandra te comentó hace un rato. Los ensayos que estamos haciendo es para que los actores puedan incorporar los personajes, ya los están trabajando, y la función de teatro se va a dar en la instalación en el campo. Calculamos que en noviembre más o menos de este año, donde los actores han formado un colectivo, no pertenecen a ningún tiempo,
ni futuro ni pasado, tampoco presente, sino que ellos cuando se juntan hacen rituales de danza y de movimientos, de cuestiones también guturales, de sonidos guturales, y han conformado un nuevo lenguaje, pero no con su racionalidad, sino que el nuevo lenguaje que ellos han conformado es porque son medium. En la danza abren un canal energético y ahí empiezan a dialogar y a inventar cosas con un nuevo lenguaje, que es el que está al lado del archivo, que vos viste, que son esos como pictogramas. Eso se llama nuevo lenguaje. Lo que pasa es que cuando lo armamos y lo pensé y todo, yo no sabía qué vuelo iba a tener, que en tan poco tiempo, al ser tomado por los actores, por el colectivo La Bomba de Humo, se ha hecho un giro fenomenal. La obra de teatro se va a dar con este nuevo lenguaje, que es totalmente ilegible para nosotros, pero tiene un sentido, porque han hecho un haiku de cada símbolo. Cada símbolo tiene una frase específica y tiene un audio específico, o sea, sonora, o sea, tiene un sonido específico, ¿no? Ellos van a hacer la obra de teatro solo dialogando de esta manera, con este sonido. Y vamos a tener pantallas subtitulando en vivo lo que está sucediendo, el diálogo de ellos. Así que eso es lo que se va abriendo. En lengua convencional. Digamos. Sí, va a estar en español como la traducción de ese sonido. La traducción, no traducción. La traducción, no traducción, exacto. Así que esperemos que poder invitarte y bueno, acompañarte, que nos recibirte allá en el campo. Me encantaría también llevar una colega que estuvo en Buenos Aires, es una profesora de la Escuela de Artes de la Universidad de Nueva York, trabaja en teatro, formas de teatro. Como investigadora ha hecho investigaciones sobre algunos rituales, incluso en Asia, y creo que tenía pensado volver a Buenos Aires, si se permite, para seguir. Ha estado muy interesada en algunas prácticas de teatro, incluso también el teatro de ciegos y ese tipo de cosas que funciona con otros de los sentidos, ¿no? Perfecto. Bueno, estaría increíble y también que pueda conocer al colectivo de La Bomba de Humo. Es un colectivo que hace 21 años que trabajan en improvisación. Son 6 integrantes, 5 son actores, el sexto es compositor, es músico. De hecho es el que está, Tomás, el que está ahora en este momento grabándonos y con los micrófonos y todo. Son 6 los integrantes de la Bomba de Humo y con uno en específico, con Juan Manuel Volkov, es con el que estamos haciendo esta suerte como de dirección, pero en definitiva no es una dirección, es como facilitar desde afuera del grupo, tratar como de ver y ver qué se propone. Es bastante grande, sí, muy linda experiencia. Es increíble, sí, porque suena muy resonante con los procesos que dieron el resultado de la muestra, ¿no? Sí, y ¿sabés qué se incorporó, Ana? Algo que para mí ha sido de alguna manera novedoso y otra vez sanador, como una suerte como de oxígeno, que tiene que ver con el humor. Nunca hablé en mi obra de humor, nunca lo dejé entrar. Obviamente ni el cinismo ni el sarcasmo, pero había algo con el humor que siempre había como una seducción con el humor. Y los chicos cuando trabajan en la impro, claramente brota estos rasgos en el relato, ¿no? Del humor, en la posición corporal, y bueno, y esto está entrando y para mí está oxigenando bastante la obra y la está potenciando también a otros territorios y a otros públicos también, ¿no? Sí, pero la muestra tiene como varios momentos así, pequeños guiños que a través de la juxtaposición de algunas imágenes, de pronto sí, que genera un efecto
de risa, ¿no? De humor, que contrarresta justamente el cinismo o la angustia y el dramatismo, que claro. la obra siga convocando a la acción, ¿no? Eso me resultó interesante. Recuerdo que cuando se estrenó hay una obra de Terrence Malick que se llama El árbol de la vida. Es una película, sí, la vi, en la que sí, y recuerdo que en la sala hay una escena en la que los hermanos están chiquititos jugando cerca de un arroyo y hay de un dinosaurio muy grande que aparece y en la sala se rieron. Hubo una risa, bastante risa en la sala, en el cine. Y recuerdo que un crítico que luego escribió estaba ofendidísimo con la idea de la risa. Me pareció clave la risa en ese momento, pero absolutamente clave, y no niega la realidad de lo que se veía. Claro. Y ya habían pisado dinosaurios antes, y así de efímera es la vida nuestra, sí, como fue la vida suya. Pero es así la realidad de la cuestión, y sigamos. Exacto. Y había muchos momentos, usaba como un vocabulario en las imágenes que permitía, a partir de juxtaposiciones, generar como, claro, como un alivio, una capacidad sí, de, con eso a cuestas, seguir caminando, ¿no? Creo que está bueno eso, está presente. Bueno, Ana, estamos esperando tu libro, así... Ay, que soy de lenteja. Sería lindo tenerlo. ¿Para cuándo pensás más o menos ya cerrarlo? Y el material es bastante abundante a esta altura. Creo que necesito hacer el pase a máquina. Claro. Y ahí ya ver, yo sé que hay dos huecos. Hay un hueco que tiene que ver con el trasfondo del personaje, el hombre anciano, que es el inmigrante. Y necesito cerrarlo, o quizás simplemente hacer un nudo y no pasar por ese túnel, claro, y dejar que el material se reconstituye sin ese trasfondo. Tenía pensado esa arquitectura, pero tal vez ya deja estar sin eso. Y hay un momento en el que el personaje del niño pintando, no sé si conoces un pintor brasileño que se llama Oscar Oiva. Él pinta espacios como son espacios cuadrados, pero él los arma a través del dibujo como si fueran en curva, muy envolventes. Y el niño hace eso y abren como portales a otras conciencias, otros saberes, otras informaciones. Y necesito realmente poner a prueba esos segmentos con lectores, porque no estoy segura. Bueno, así que bueno, ya te invito en unos meses, unos meses o en estas acciones que vamos a hacer en el campo, sería alucinante de que tu novela pueda de alguna manera ser exhibida dentro de la estructura. Ya te invito, ojalá se pueda. No sé, en un año o dos, cuando lo desees, ahí tenés ese espacio para poder montar la novela, y puede ser la novela actoral, ¿no? O sea, puede ser una puesta en escena también, porque mientras te escuchaba no dejo de pensar obviamente en el espacio corpóreo, ¿no? En esta cosa más como de puesta en escena, ¿no? De actores. Así que bueno, ahí está la invitación, y esto está grabado, mirá que va a quedar, así que el compromiso de los tres con Sandra. Sería hermoso, sería hermoso. Bueno, te mando un fuerte abrazo y gracias por esto, por esta comunicación. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por todo lo que hacen. Gracias. Gracias. Adiós.